La mayoría de los pacientes con arritmia presentan palpitaciones, sienten que se saltan o tienen latidos irregulares. El síntoma más común y que normalmente no reconocemos como arritmia es la falta de aire o niveles de energía bajos. Cosas que antes eran fáciles, llevar la compra del mercado, subir escaleras, de repente se vuelven más difíciles para el paciente. El tipo de aceleración del corazón más común en el mundo es la fibrilación auricular, que es una arritmia. Diría que 1/3 de los pacientes que atendemos en nuestra consulta tienen esta afección. La fibrilación auricular puede causar un infarto cerebral. La razón de esto es que las cámaras superiores del corazón no se contraen adecuadamente, sino que fibrilan, y cuando fibrilan, hacen que la sangre quede estática, no se mueva, y así se forman los coágulos. Y si se expulsan del corazón, uno de los posibles lugares a donde se pueden ir es al cerebro, y eso causa un infarto cerebral. Una arritmia es cualquier tipo de latido irregular del corazón. Algunos de los pacientes que vemos tienen insuficiencia cardíaca y podríamos recomendarles algún tipo de implante para ayudar al funcionamiento del corazón. Algunos pacientes necesitan marcapasos cuando sus latidos son muy lentos y también atendemos a estos pacientes. Algunos pacientes necesitan marcapasos cuando sus latidos son muy lentos y también atendemos a estos pacientes. Uno de los síntomas más comunes que presentan los pacientes es lo que llaman aleteo o sienten palpitaciones, que se sienten como latidos adicionales. Otras veces, los síntomas pueden ser que el paciente no se siente bien, disminución de la energía, cansancio. Así que las arritmias pueden presentarse con diversos síntomas. Para la gran mayoría de los pacientes, y los principales factores de riesgo son hipertensión, presión arterial alta, diabetes, azúcar en la sangre elevado, obesidad o exceso de peso y una afección que se ha vuelto más común últimamente, llamada apnea obstructiva del sueño, en la que los pacientes roncan al dormir, se les obstruye la vía aérea y eso se ha asociado a un mayor riesgo de fibrilación auricular. El aspecto más importante es formular el diagnóstico de arritmia. Luego de eso, puede acudir a un cardiólogo, quien podría decirle que es adecuado que lo atienda un electrofisiólogo cardíaco. Sin embargo, si su doctor de medicina primaria también le diagnosticó una arritmia, es muy razonable acudir directamente a un electrofisiólogo cardíaco para determinar distintas opciones de tratamiento en su caso. Cuando se tiene algún tipo de arritmia, sabemos que hay lo que se llama un cortocircuito o un área de conducción eléctrica anormal en el corazón. Los procedimientos de ablación requieren otro tipo catéter, un catéter de tratamiento, para administrar algún tipo de energía en el corazón. Podemos usar distintos tipos de energía dependiendo de la arritmia. Al hacer esto, muchas veces podemos ofrecer al paciente una cura para la arritmia, o al menos reducir considerablemente los síntomas o lo que se llama la carga de la arritmia. El camino para llegar a ser electrofisiólogo cardíaco es largo. Cursamos 4 años de licenciatura, 4 en la Facultad de Medicina, 3 años de residencia en Medicina Interna, luego 3 años de cardiología y 2 años más de subespecialización en electrofisiología. Entre la Facultad de Medicina y los estudios postdoctorales terminan siendo 12 años.